Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, ahora con un nuevo tema. Y por favor, preséntense, chicos y chicas. Hola, buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros, soy Patti. Hola, buenas tardes a todos, soy Alejandra y espero les guste el programa. Buenas tardes, yo soy Domingo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, mi nombre es Octavio, esperemos disfruten el programa de hoy y en específico un nuevo inicio también de oferta académica, de algunos eventos que vamos a tener, tanto este como los próximos programas. Estaremos invitándolos y recordarles que pueden ingresar a Facebook, a la página de Café Psicoanalítico, que es facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, para que chequen ahí los pósters de, en este caso, toda la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Y bueno, también encuentren los números para contactarnos, para contactar a los respectivos institutos, así como también sus páginas oficiales, también en Facebook. Entonces, bastante oferta que tenemos por ahora en la asociación, y bueno, toda ella interesante y bueno, como les hemos dicho muchas veces, para continuar la charla amena ahora en el aula. Entonces, pues bueno, hoy con algún tema en específico de una cinta en torno a un ciclo de proyecciones que vamos a estar llevando a cabo durante el mes de septiembre y bueno, ya les estaremos dando pormenores. Así es, pues muy bien, el doctor Gerardo les saluda. Y bueno, iniciamos con el tema con respecto al ciclo de cine de criminología que vamos a tener. Y bueno, ahora toca el tema, o la película, mejor dicho, el análisis de la película Tenemos que hablar de Kevin. Pues iniciamos con eso. Bueno, primeramente decirles que este ciclo de proyecciones es llevado a cabo tanto por parte de la asociación como por parte del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos y bueno, haciendo nuevamente un ciclo como lo hicimos el año pasado lo hacíamos ya finalizando en diciembre y nos dedicamos a un director, en este caso Stanley Kubrick, ¿no? Hacíamos un repaso de 6 cintas de él y bueno, íbamos ahí haciendo el contexto tanto sociocultural de la época, de cada cinta en este caso, del director mismo, de los personajes, como tal de los actores también y bueno, desglosando de la mano de la teoría y desglosando de la mano también de algunas ciencias interdisciplinarias todo lo que nos pudiera hablar la cinta más allá de un guión, ¿no? Esta ocasión tenemos un nuevo ciclo de proyecciones, ahora en específico con cintas que nos hablan del sujeto criminal y bueno, así lo hemos titulado, ¿no? Tanto el programa de hoy, que es análisis del sujeto criminal en el séptimo arte y como tal, pues el ciclo que recibe el análisis del sujeto criminal en el cine. Entonces, vamos a hacerlo durante el mes de septiembre, también aprovechando que el siguiente mes estamos de aniversario aquí en el café y bueno, esto como un evento también complementativo a lo que estamos haciendo aquí, un formato muy similar a la radio también que tenemos. Esto va a ser proyectar la cinta y una vez que el público la vea, del lado de algunos maestros, pues bueno, estar comentando como tal lo que les he dicho, ¿no? Una opinión analítica más allá de la cinta y bueno, desglosando todo esto también quizás a manera de contrarrespuestas, ¿no? También el público que nos acompaña muchas veces participa. Entonces, la invitación a esto, hemos dejado por ahí el póster en la página de Café Psicoanalítico, también está en la página del instituto, que como tal es Criminopsicoa, es www.facebook.com/Criminopsicoa, y bueno, ahí pueden encontrar tanto artículos y como esta publicidad, para que sepan cuáles son las películas que vamos a proyectar. Van a ser 4 cintas, y que hoy hacemos pues prácticamente una pequeña muestra de lo que se hace ahí, ¿no? Vamos a hacer una muestra con la película Tenemos que hablar de Kevin, y bueno, cómo es el análisis del sujeto criminal en el cine, ¿no? Hemos hablado muchas veces de casos en específico, casos que son reales. Hemos también hablado de un psicoanálisis un tanto más aplicado ahora en la materia criminal y de ahí tomar como tal a un personaje y desglosarlo, ¿no? Muchas veces lo hicimos con la literatura, algunas veces otros con la pintura, esta vez toca el turno al cine y bueno, como tal una película que ya es también taquillera en su tiempo, que se presenta de ambos lados de, digamos, el tipo de cine que se puede considerar a gran escala, que es tanto uno más comercial como también uno más de arte, ¿no? Como lo denominan muchas veces, o cine independiente. Esta es una cinta britanoamericana que sale en el 2011 y que es proyectada por primera vez en el Festival de Cannes. Entonces es ahí donde como tal, después de años de producción, inicia este tema que, digamos, a diferencia de aquellas cintas que publicamos o que analizábamos como tal en el ciclo de cine de Kubrick, pues bueno, esta ya es más contemporánea y con un tema también más reciente, ¿no? Como lo vimos aquella vez, cada cinta pertenecía a una época
Incluso cuando se hablaba de criminales, también era un criminal correspondiente a esa época, y quizás para esta década como tal, tanto la pasada y como la que vivimos, pues el criminal que se ha vuelto, digamos, el ojo del análisis, el ojo de las investigaciones muchas veces, tanto por su como tal expresión mediática como cualquier otra, pues ha sido el psicópata, ¿no? Y en este caso tenemos que hablar de Kevin, nos empieza a hablar de un niño o de un joven psicopático. ¿De qué va la historia? Pues bueno, un chico que tanto esta película, que a su vez está basada en un libro, nos va a ir hablando de Kevin y de como tal, cómo es la familia que lo rodea y cómo es la preocupación de la madre frente a quizás un deseo de un hijo que como tal es dañino, ¿no? Que va en contra de los demás. Quizás queda un poquito a colación con lo que hablamos el programa pasado, que a fin de cuentas era el deseo de la madre hacia el hijo, pero un deseo de muerte, y en este caso es el deseo del niño de muerte hacia la madre, ¿no? Vamos a ver que es un caso muy contrario, y quizás de esta primera manera podemos tomar como esa premisa que la psicopatía a fin de cuentas se defiende o de alguna manera va en contra de ese deseo de la madre dañino, ¿no? La madre por ahí va a estar todo el tiempo, digamos, contando cómo es que sucede que Kevin esté en la prisión, porque a fin de cuentas así comienza la película, ¿no? Y va a ir a nivel de flashback, como se conoce muchas veces, o a nivel de retrospectiva, a nivel de recuerdos, cómo es que esta madre pues siempre trató, digamos, de tanto proteger a su hijo, de encubrir a su hijo, o de alguna manera de desplazar a su hijo de esa misma familia, ¿no? La familia se compone también de otros hermanos, pero esos hermanos, digamos, quedan también nulificados con la presencia protagónica que hace Kevin. Y a su vez, por ahí también se forma de una manera clásica mamá, papá. Sin embargo, vamos a ver entonces qué es lo que está fallando ahí, ¿no? Muchas veces se va a considerar eso, el psicópata, como el fallo de la familia, o digamos cualquier patología muchas veces llega a ser el fallo de la familia, ¿no? Por aquí quizás estará de acuerdo con eso Domingo. A fin de cuentas en la psicosomática se ve cómo es que la enfermedad va en contra, digamos, de la propia persona, pero en este caso esa familia, digamos, tiene su propia enfermedad y es el psicópata, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es, digamos, un inicio de Tenemos que hablar de Kevin, un libro también que recibe el mismo nombre y que como tal es del autor Lionel Shriver, que bueno, es tomado muy fehacientemente ese libro para la cinta y recomendables ambas, ¿no? Tanto leer el libro como ver la cinta, para conocer un poquito más de este personaje, y como tal, interesante para el análisis. ¿Por qué? Porque es el psicópata dentro de una familia, ¿no? Y un psicópata bastante joven, digamos, a decremento de aquellas películas que ya no lo mencionan como un psicópata que parece un superhombre, o un psicópata que puede hacer cualquier cosa, o que tiene incluso una vida exitosa, ¿no? Una vida independiente y demás. No, aquí por supuesto que depende de su familia, aquí por supuesto que es más joven, y aquí por supuesto ya inicia con que está encarcelado. Entonces, ¿qué nos puede hablar de Kevin? Pues bueno, vamos a seguir el nombre oficial de la película y tenemos que hablar de él, ¿no? Bueno, se trata de una familia sobre todo disfuncional, casi como cualquiera. En este caso es una madre muy obsesiva, con un padre que aparentemente es histérico, que se pone como si fuera el hermano de sus hijos, que juega con ellos como si fuera otro niño más. Y vemos una madre que se siente culpable porque no quiere este niño. Es consciente de que no tiene deseos de haber tenido ese niño y todo el tiempo está buscando la manera de castigarse. Y de alguna manera Kevin le va a cumplir ese deseo. Durante toda la película nos muestra cómo reta a la madre, cómo le recuerda lo mal que lo cuida, lo mal que lo trata, que no puede vincularse con él. Seguramente vamos a seguir hablando de esto, sí. Pero sí vemos esa configuración de una madre que parece omnipotente, un padre ausente o debilitado, como hemos hablado ya en otros programas, y ahí viene la patología en el niño. Sí, de recién quizás esto podría facilitar, digamos, la perversión que podría ser del niño hacia su familia y hacia, digamos, todo mundo como su estructura, precisamente por este padre que a fin de cuentas no está presente del todo, ¿no? Al menos no está presente como autoridad, y esto podría facilitar las cosas, ¿no? El niño, de alguna manera, pues bueno, ve a este padre o ve a esta autoridad como él mismo, ¿no? Y a fin de cuentas es en los comportamientos que nos dice Domingo, un padre que está jugando todo el día con ellos y pareciera ahí, bueno, pues es un padre bueno, ¿no? A fin de cuentas se cuida, cuida a sus hijos, se supone, pero sin embargo no viene esta cuestión a nivel del juego, quizás como un ambiente positivo para el niño, el juego quizás como un sostén, como nos mencionan algunos autores, no, sino a fin de cuentas es donde él mismo se divierte, pero con los demás, ¿no? Y como nos dice Domingo, quizás como ese niño que también forma parte de la familia. Y la madre, por otro lado, con una vida que ha sido completamente transformada,
después del nacimiento de su hijo, ¿no? Por ahí nos van a manejar también a manera retrospectiva cómo era la vida de esta pareja, digamos, tanto por ahí con recuerdos de la madre como dejándonos algunas escenas explícitas en donde nos dicen, bueno, la madre y el niño, la madre y el padre, antes de ese niño, pues tenían una vida, digamos, bastante cercana como pareja, ¿no? Todo el tiempo estaban juntos, tenían proyectos juntos y demás, y parece que en este caso el niño llega y reformula completamente los sueños de la pareja, ¿no? Entonces, la madre desde un primer momento es consciente de que el niño va a cambiar todo esto y que el niño la va a alejar de su pareja, ¿no? El padre, sin embargo, sí deposita su deseo, digamos, en este niño, pero un deseo a nivel puedo ya tener quizás un compañero, ¿no? Puedo tener alguien con mi mismo deseo de protección y demás, y ahí comparte el deseo, ¿no? No tanto que se lo deposite al niño, sino que lo comparte, al menos en aspiraciones, quizás en fantasías, si lo consideráramos así. Sin embargo, la madre todo el tiempo está en la negativa y sabe que este embarazo pues le va a ser dañino. Incluso la película, en un primer momento, comienza con unas escenas bastante ahí bizarras de la madre, como a nivel de sueños y demás, donde todo el tiempo el color rojo va a tener diferentes representantes. Nos van a mencionar, digamos, un representante tanto de culpa, también de arrepentimiento y también de esta agresión, ¿no?, constante. Entonces, parece que esa madre empieza a considerar el nacimiento de su hijo como un nacimiento pero que desgarra, ¿no? Un nacimiento que a fin de cuentas pareciera caníbal hacia ella misma, ¿no? Y que de alguna manera se va a defender con este trato despectivo, ¿no? Raras veces en la cinta se va a ver como tal el acercamiento de la madre a nivel de, no sé, establecer algún vínculo con su hijo, valga el término tan acertado esta vez, y como tal también, pues, no sé, quizás alguna palabra, etcétera, ¿no? Incluso en algún momento se va a hablar también de que ella le rompe el brazo a su hijo, ¿no? En algún momento en el que se desespera, no sabe qué hacer, y en este caso Kevin ya empieza a tomar comportamientos que son dañinos, ya no para la madre, sino también para los vecinos y demás, ¿no? Y empieza a tener comportamientos también desde un primer inicio en la infancia, en donde todo el tiempo le hace la vida difícil, también así lo considera la madre, a nivel de que tiene problemas por ahí... ¿Mande? Del lenguaje también, como tal, que se hace del baño, ¿no? Que todo el tiempo tienen que estarlo ayudando, que raya las paredes, que destruye los juguetes. Entonces todo el tiempo son destrucciones a nivel de diferentes ámbitos, ¿no? Tanto es a nivel de utilizar sus heces como a fin de cuentas un objeto que daña, como también lo es destruir las paredes, ¿no? Rayándolas, destruir los juguetes, que a fin de cuentas es, digamos, un intento mediático de la vinculación a nivel de, bueno, te doy el juguete para que aprecies el juguete, y si veo que te gusta el juguete, pues también veo que a fin de cuentas me aprecies a mí, ¿no? Este mismo pensamiento se mantiene, digamos, en cualquier obsequio, muchas ocasiones. Entonces con el niño no es diferente, ¿no? El niño intenta, digamos, mostrar a los padres muchas veces a través de cuidar un juguete que le dieron, ¿no? O a través de traerlo todo el tiempo, quizás lo que los padres también intentaban, ¿no? Ese acercamiento. Sin embargo, aquí Kevin todo el tiempo va a ser destruirlos. Nada más que la diferencia de este juego es que la madre parece que lo quiere usar como si fuera una mascota que va a entrenar. No es una madre que se vincule normalmente. Es como si hubiera visto un manual de cómo jugar con niños y entonces se pone a jugar con el niño en espera de que hubiera una respuesta natural, pero el niño sabe que no es cierto. Y de repente sí le sigue el juego, pero después se molesta y avienta la pelota. Parece que durante todo el tiempo sí hay un vínculo, pero es un vínculo de odio entre los dos. Y podría ser de todas maneras un vínculo incestuoso. Y ese vínculo, a fin de cuentas, es lo que le da la vida al niño, a diferencia de lo que hablamos el programa pasado, ¿no? Los que nos escucharon sabrán cómo manejábamos este deseo de muerte, y para los que no, simplemente decir, en este caso, el escaso deseo o el nulo deseo llevaba a la muerte del niño, ¿no? Un deseo que podía ser inconsciente o que podía ser tan expreso como esta madre, que todo el tiempo rechaza. Sin embargo, cuando el rechazo es, digamos, menos oculto, menos inconsciente, si lo queremos ver así, lo que hace es que las defensas resulten de esta manera, ¿no? Pero no a nivel de mecanismos quizás como los viéramos en algún neurótico, como los viéramos en cualquier otra estructura que pueda utilizarlos, sino por el contrario es este vínculo que ya nos mencionan, y que nos menciona aquí Domingo también, que es a fin de cuentas un vínculo destructivo, ¿no? Un vínculo de odio, pareciera. Entonces el psicópata va a ser característico, digamos, de inicio con ese vínculo, un vínculo que se rechaza y un vínculo que a fin de cuentas una vez que surge trata de destruirse. Esa es la diferencia, digamos, o como tal la premisa que podemos tomar para el psicópata. El psicópata, ¿por qué tiene la destructividad presente? Porque desde un primer momento que a él lo rechazan o que él siente el rechazo, al menos intenta destruir ese vínculo. Es su manera de protección, ¿no? Si hemos considerado también a la psicosis como la muerte psíquica,
En este caso la psicopatía está a un escaloncito antes de llegar a la psicosis, ¿no? Entonces se defiende de esa manera y se defiende a nivel de la destructividad, ¿no? La destructividad hacia el otro. Muchas veces por eso que a nivel tanto de terapia, a nivel digamos de la vida cotidiana, social, el psicópata, una vez que se le presenta a alguien como un, digamos, candidato para un vínculo de cualquier índole, ¿no? Ya sea laboral, ya sea académica, ya sea sentimental, ya sea del que sea, en este caso es cuando se vuelve su punto de ataque. Si el psicópata, digamos, está en esa neutralidad en la que no tiene esa cercanía con los demás, no llega al ataque, no llega a esa destructividad. Esta es una diferencia quizás con algunos artículos que nos podemos encontrar en la web, donde se menciona sociopatía y psicopatía, ¿no? Aprovechando aquí para el espacio publicitario, en la página del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos subimos un breve artículo sobre psicopatía y sociopatía, y ahí se toman también dos personajes en referencia para hacer esa comparación tanto teórica como un poco más práctica, ¿no? Pero a fin de cuentas, este sociópata sabemos que se va a crear bajo las circunstancias, y en este caso este psicópata va a venir quizás de una manera más de inicio, predispuesto. Esta es la manera de inicio o la predisposición que se puede hablar exactamente con el caso de Kevin, ¿no? Si lo tomáramos como un caso clínico más allá de una cinta, pues sería este niño, cómo es su composición familiar, ¿no? Y cómo es en este caso que empieza a reaccionar contra esa misma familia. A fin de cuentas vamos a descubrir en la película que va a acabar haciendo un asesinato múltiple, y a su vez en ese asesinato también van a estar incluidos su padre como su hermana, ¿no? Entonces ahí sabemos, también va a ser una de las preguntas que quizás llegamos a contestar al término de esta emisión, que es ¿y por qué no mata a la madre? ¿No? A fin de cuentas va a ser una de las cuestiones. Si mata a medio mundo, ¿por qué no mata a la madre? ¿No? ¿Y cómo es que llega a asesinar a todos? Ahí a fin de cuentas va a ser con un evento muy similar a La Casa. Yo pienso que no mata a la madre porque en realidad le está cumpliendo también un deseo. La va a dejar que viva torturada todo el tiempo porque ella sabía que era mala madre. Entonces te dejo viva para que lo recuerdes toda la vida, que veas que no tienes ya a tu pareja, ya no tienes a otro hijo. Todo el tiempo lo vas a recordar. Que sea espectador a final de cuentas de su acto, ¿no? Porque lo que sí se menciona es que, por ejemplo, la hermana sí era deseada. Entonces es como si lo quitarle o robarle el hijo que sí amaba o que sí quería, y se lo quita, ¿no? Dice Alex, hola, ¿me pueden decir el nombre de los docentes de la especialidad en investigación cultural? Ahí en saludpsiquica.com nadie los encuentra. Luego dice Pablo, Octavio, recuerda que también tienes compañeros en la cabina, ¿eh? No nomás vienes a platicar con Domingo, también estamos aquí. Volteo, ¿y qué es lo que sucede? Saludos, Pablo. Saludos a Pablo. Dice Gaby, también saludos. Y ya, continúa con tu diálogo con Domingo. Bueno, él me estaba mencionando algunas cosas. Aquí nosotros escuchamos con atención. Algo por decirlo. Ya, es que el tema como tal hoy es propuesto de esa manera, ¿no? ¿Con dedos o qué? No, ¿o cómo? Bueno, los invitamos a que dejen también sus comentarios, por ahí preguntas tanto de la cinta, preguntas del ciclo y como tal, quizás participaciones de una película que ya muchos habrán visto, y si no, pues ahí la invitación, ¿no? Es de fácil acceso en la red, entonces por ahí incluso en YouTube está subida de manera completa, entonces para el que no la haya visto, pues bueno, una de las maneras de verla o conseguirla, que es bastante, digamos, recomendable, ¿no? Hablamos entonces de esta cuestión diferencial entre sociopatía y psicopatía, y en este caso como la película de Tenemos que hablar de Kevin, pues nos viene al caso a hablar de psicopatía, ¿no? La predisposición, esta cuestión de que no asesine a la madre, esta cuestión de que de alguna manera en uno de los diálogos vamos a ver esto también expreso, que llega la madre. Todo el tiempo las visitas a esta prisión son en completo silencio o en la mayor parte en silencio, y después hace esta parte en la que en una de las menciones hacia la madre le dice: lo mejor que hiciste en tu vida fue romperme el brazo, ¿no? Entonces, de alguna manera depositando también la culpabilidad dentro de esa madre, ¿no? Una madre que sí, de inicio no lo desea a este niño, pero que a fin de cuentas después tiene toda la necesidad de remediar como tal los comportamientos de Kevin, ¿no? ¿Y cómo va a remediar los comportamientos? Muchas veces a su manera de ver, ocultándolos, ¿no? Una vez que el niño empieza a tener, o el joven tiene comportamientos contra vecinos, contra incluso la propia hermana también, que en este caso llega unos años después de su nacimiento, y que como tal ya no es una cuestión de celos a nivel de el espacio, ¿no? Ya no es una cuestión de celos a nivel de el deseo de los padres, es un posible vínculo hacia él, ¿no? Una hermana que quizás se va a acercar a este hermano Kevin, una hermana
hermana que quizás pues de alguna manera también va a tener cierta cercanía por ser simplemente eso, su hermana, y que en este caso la destructividad viene hacia ella ya considerando eso, ¿no? Ya considerando que puede como tal ser una persona cercana, ¿no? Entonces, digamos, por ahí el psicópata muchas veces llega a mantener el ataque hacia sus seres queridos, entrecomillado esto de queridos, un poco intacto, pero porque, digamos, es su creación o su desarrollo de la psicopatía después a estos seres, y de alguna manera sus círculos sociales, si lo vemos así, van a ser muy pequeños, ¿no? A esas personas queridas sí los va a tener con vida, ¿no? Pero a las otras personas sí va a empezar a atacarlos, ¿no? A fin de cuentas es un vínculo que ya existe, que lo hace que se defienda, un vínculo contra el que atenta, pero que muchas veces atenta a nivel de representantes, ¿no? Entonces, quizás la hermana, para ese momento, ya tiene al padre, que el padre no representa mucho para Kevin, a fin de cuentas es un padre que se pone a su nivel, pero que no se pone con una cercanía de vínculo como padre. Entonces, de alguna manera, en ese momento, pues quizás lo salva un poco, ¿no? Aparte, ese padre le empieza a enseñar a tirar con arco, es uno de los regalos que le dan, y a partir de ese momento él se hace un tirador experto, ¿no? Supuestamente, que después va a ser el método con el que asesina a todas estas personas, ¿no? Entonces, hasta ese momento, bueno, con el padre es una herramienta para Kevin, ¿no? Es una herramienta de aprendizaje. Y como tal con la madre es como esta cuestión de un vínculo sí destructivo, pero de ambas partes, ¿no? Entonces, a fin de cuentas eso es lo que lo sostiene, y eso es la diferencia quizás de que Kevin sobreviva. Kevin a fin de cuentas se defiende en esta cuestión de la madre quiere destruirlo, pero él también quiere destruir a la madre, ¿no? No lo va a hacer directamente, pero sí lo va a hacer a nivel de los seres que la rodean. Sí, incluso también a la hermana pequeña la utiliza, la trata como si fuera su sirviente o su, no sé. Objeto. Sí, como si fuera un objeto, le pega, la manda por refresco, por agua, por todo le sirve, y la mamá lo regaña, le dice, no puedes estar usando así a tu hermano. Y se ve que la hermana sí lo quiere, pero él no necesita los vínculos. Algo que es importante, hace rato hablábamos de que el padre le da el arco y la flecha y lo enseña a tirar. Eso es como una herramienta de cacería. Entonces es como si el padre le diera el rol activo al hijo, porque no quiere tomar, y que casualmente pues sí se enseña a cazar, pero se enseña a cazar personas. En Lazos Perversos también se ve eso, la niña también es la forma que saca su agresividad. En estos días también hubo un evento en Estados Unidos, un accidente, llevan una niña a un restaurante de hamburguesas y que disparan también, casualmente les prestaban armas, la ponen a disparar una ametralladora. Y en el momento que dispara, pues pierde el control y mata al instructor. Entonces, pues, ¿qué clase de padres pues podrían a los niños qué padre restaurante disparar, ¿no? Le están dando las herramientas para que maten o se maten. Y muchas veces esto, ¿no? El dar un arma es con esa intención, ¿no? El tener un arma en casa, digamos, de fácil acceso, pues siempre es como con esta doble vertiente, en la que esa pulsión o esa cuestión del deseo, vamos a ver de quién proviene, de asesinar a alguien o de hacer daño, va a ser o hacia el niño mismo, ¿no? Porque obviamente por las condiciones, o en este caso hacia los demás, ¿no? Digamos, el dotarle herramienta. En este caso, los representantes muchas veces del arma, que sabemos también como ese representante fálico, y que a fin de cuentas de autoridad, que quién debería ser la autoridad, supuestamente en esa familia, el padre, ¿no? Sin embargo, el padre no está presente en la mayor parte, ¿no? La madre está presente a nivel de la pareja, ¿no? No como madre, sino como pareja simplemente, y reniega del papel de madre, ¿no? Entonces, una vez que llega el hijo, es precisamente que viene este deseo de, gracias a Kevin, perdí a mi esposo, ¿no? Y de alguna manera viene un desplazamiento, ya no solo del padre, que quizás con este representante de ahora tú eres el encargado de la familia, tú eres el encargado de casar, tú eres el encargado quizás de marcar autoridad, ¿no? Sino también un desplazamiento por parte de la madre, ¿no? Ahora toda la atención se focaliza en Kevin, y de alguna manera se vuelve una relación de pareja también, ¿no? Una pareja que a fin de cuentas la mayor parte del tiempo se la va a pasar discutiendo en esa primera infancia, y después de eso, pues a fin de cuentas la madre lo va a estar encubriendo, la madre va a tratar de digamos, salvarlo de la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad, ¿qué? Porque a fin de cuentas es la que lo va a encarcelar, ¿no? Y la que lo va a juzgar. Entonces, todo el momento es así. Una vez que ya Kevin está en la cárcel, pues la sociedad se vuelca en contra de la madre, porque la madre es la que falló, y además la madre es la que sobrevive.
Entonces muchas veces esto lo vamos a ver como un evento en relación víctima-victimario, a nivel criminológico, también a nivel psicológico y psicoanalítico, en la que pues el que resta es el culpable, ¿no? Porque para la sociedad alguien tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que como tal llevar esa culpa. Entonces aquí si el padre está muerto, perdón, si la hermana está muerta y como tal Kevin está encarcelado, pues bueno, la única que va a llevar la responsabilidad va a ser la madre, ¿no? Y entonces esta madre, de ahí que muchas veces pues sigue visitando a Kevin, pero pues ni siquiera va por una cuestión que le importe, sino para desplazar también esa culpa, ¿no? Una de las preguntas va a ser ¿por qué? Y a fin de cuentas Kevin va a responder no sé, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? No sé, ¿no? Y por este comentario que les decíamos en la primera parte del programa, de bueno, tu mejor trabajo como madre o la mejor acción que hiciste fue romperme el brazo, ¿no? Y a fin de cuentas es como depositarle todavía más culpa, ¿no? A fin de cuentas de tú también me hiciste daño y ¿qué hice? Yo no hice nada diferente a ti, yo hice más daño, sí, matando a todos, pero tú también hiciste, ¿no? Entonces, pues bueno, parte del discurso activo de Kevin. Que bueno, algo de lo que hablabas acerca de la posibilidad de tener acceso a esa arma viene muy explícito al momento que deja la madre de manera accidental, o pareciera que lo hace a propósito, de manera inconsciente, el dejar el veneno o algo, el destapacaños, y que inclusive después esto lo utiliza Kevin para dejar ciega a su hermana de un ojo. De manera muy simbólica, es como quitarle la propia comunicación, el vínculo a través del cual esa propia mamá se pudo relacionar con ella y con el cual no se pudo relacionar con él, ¿sí? Era como, me voy a desquitar de esa niña a la cual tú sí deseaste y a través de la cual sí pudiste crear ese vínculo, ¿sí? Entonces deja como a esa niña, digamos, sin esa vía de comunicación, ¿sí? Entonces es como empieza a llegar a la destructividad, ¿sí? Ya como tal sería como el principio. Ya cuando lo ve muy fácil, de alguna manera, porque es muy vulnerable, pues entonces ya empieza a evolucionar, ¿no? Toda la escena. Dice Lupita Rivers, nuestra colega. Saludos, Lupita. Saludos, Lupita. Es un gusto escuchar las temáticas considerándolas desde la interdisciplina. Sí, así es. Saludos cordiales. Saludos, Lupita. Saludos. Un saludo, Lupita. Me recuerda también un caso ahorita con lo que menciona Ale, que se producía de una madre que da paso a esta posición de madre a partir de la muerte de uno de sus hijos, ¿no? En este caso la composición familiar era que la primera hija, bueno, el primer hijo era una hija, ¿no? Y en este caso esa hija parece que era la que no era deseada, ¿no? En este caso, una vez que nace, sí va a durar algunos años con vida, pero todo el tiempo la relación, digamos, como que es distante, ¿no? A fin de cuentas podría ser una posición histérica en la que la madre pues se siente como tal desplazada por otra mujer, a fin de cuentas, esta niña, ¿no? Y entonces esta niña, siendo, digamos, la primogénita, pues todo el tiempo está, digamos, con esa cuestión del desplazamiento de la madre, y un padre muy amoroso, ¿no? Un padre que sí la cuida, un padre que sí está como a cargo de ella, que la lleva a la escuela, que todo el tiempo está como tal cuidando, procurando y haciendo la labor sí paterna, ¿no? Entonces la madre, sin embargo, parece que sucede algo muy similar aquí con lo de Kevin, solamente que con cambio de roles o cambio de protagonistas, ¿no? El padre se hace presente, pero el padre acá se hace presente por una cuestión de como tal encontrarse quizás sus compañeros de juego, ¿no? Con Kevin lo demuestra así. Como tal acá, el padre hace su rol, pero de padre, del rol que sí quería él tener, ¿no? Y la madre, una vez que ve como esta cuestión es desplazada, ahí parece que ya no quiere ser la madre, ¿no? Ella quiere continuar siendo la pareja, ella quiere continuar siendo esta cuestión cercana a su esposo, y parece que ahí se mete con algunos de los problemas que habíamos mencionado en programas pasados, que era el juego de diferentes áreas o roles en la vida, y en este caso el que parece que, bueno, si eres madre, no eres esposa, ¿no? Entonces ahí, bueno, se podrían haber llevado ambos, pero sin embargo ella era como de tengo que escoger uno, ¿no? La niña muere en un accidente como tal donde va con los padres, y la única que muere es la niña, ¿no? Posterior a eso pasa el tiempo y tienen 2 niños, y bueno, los niños crecen y demás, ¿no? Esta madre como tal en el discurso pues todo el tiempo está como con esta cuestión de la niña murió como en este sacrificio para que yo me diera cuenta que puedo ser madre, ¿no? Y lo dice casi expresamente, pues a fin de cuentas es exactamente lo que sucedió. Pero ¿cómo es la supervivencia de los niños? Los niños a fin de cuentas se vuelven los deseantes de la madre, ¿no?
como tanto también el padre ya lo había hecho, y la niña no. La niña era como tal la que hacía una cuestión ahí un tanto de competitividad, ¿no? En este caso compartían al hombre, ¿no? Compartían al esposo, ¿no? Obviamente una como padre y la otra como pareja, pero sin embargo esto es la diferencia que no alcanzaba a ver la madre, ¿no? Y la madre con los hijos, ahí sí puede ser madre, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que los hijos están para la madre, el esposo está para la madre, y en este caso el beneficio de ella o como tal el deseo de ella es satisfecho en la cuestión de ser la mujer de todos, ¿no? Incluso podríamos decir que la madre de Kevin rivaliza con él porque en ese momento le recuerda que es mujer. Y era como que ella tenía el falo en la casa, no era en realidad la pareja, y por eso trata de destruirlo, porque todo el tiempo le recuerda que ella no tenía el falo, digamos. Otra cuestión también por ahí va a ser el lazo que decíamos muy cerca al incesto, que van a mantener en este caso Kevin y su madre, y que a fin de cuentas hace presente la sexualidad Kevin, ¿no? Va ahí creciendo, va descubriendo su sexualidad, una sexualidad también que va a ser también agresiva, ¿no? Y que va a ser parte en la que la madre lo esté descubriendo en actos que no debería ser descubierto, ¿no? Supuestamente, y que bueno, una vez que la madre observa esto, pues tampoco dice nada, ¿no? Simplemente es así como de híjole, Kevin vuelve a salir con una de las suyas, ¿no? Así como había dejado ciega a la hermana, así como había atentado, digamos, contra cualquier objeto dentro de la casa, así como en este caso rompía quizás esa regla de discreción entre la madre y el hijo, ¿no? Y en este caso no la cumplía tampoco. Entonces, sí, al principio nos va a resultar como un rol perverso el que está llevando Kevin, a fin de cuentas siendo el depósito por un momento de un deseo también destructivo de la madre. Pero ojo, como el deseo es destructivo hacia él mismo, en esta cuestión avanza hacia esa psicopatía a nivel de salvarse de esa destrucción, ¿no? Una destrucción quizás psíquica por el abandono. Entonces es cuando como tal Kevin se ve envuelto en esta vertiente de atacar a los demás para sobrevivir, ¿no? Y que muchas veces esto lo vamos a ver en el discurso de asesinos o en el discurso de personas psicopáticas, que es pues muy similar al discurso psicótico en donde es que era él o yo, ¿no? Es que si no nos iban a destruir. Recordarán por ahí alguna vez que analizamos el caso de las hermanas Papinaquí, ¿no? Ellas eran psicóticas, pero sin embargo un discurso muy similar. Sin embargo acá no lo dicen, acá no es la cuestión paranoica de me van a destruir, acá es llegar a la acción para prevenir el pensamiento angustiante, ¿no? Entonces la angustia no la van a manejar ni en la perversión ni en la psicopatía de esa manera, ¿no? De esa manera en la que es desarrollada o elaborada, sino que inmediatamente surge la angustia, inmediatamente llega la acción, no pueden tolerarla, ¿no? Que hay un pasaje al acto, ¿no? Hay un pasaje inmediato al acto. Lo vemos esto en el perverso, alguna vez lo explicamos dentro de clase, como tal con la elaboración de la fantasía, o como tal podría ser la elaboración también que llega hacia la represión, ¿no? Como tal de cómo pueden desplazar este deseo, activar un mecanismo de defensa en otras estructuras, por supuesto, y con el perverso y el psicópata pasa una cuestión en la que la fantasía es muy breve, pero porque tiene que llegar al acto, necesariamente tiene que llegar al acto. ¿Qué es lo que pasa cuando un asesino de esta índole, ya con una psicopatía presente, no llega a cometer el asesinato por una cuestión externa? Pues llega a una crisis, ¿no? Llega a una cuestión en la que es completamente intolerable, ¿no? La necesidad de control hacia los demás es bastante vital en ellos, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque la visión es de objeto hacia el otro. Lo estamos aquí viendo con Kevin y su visión de objeto hacia la niña, ¿no? La niña me sirve para esto. Kevin y su visión de objeto hacia el padre me sirve para esto. Kevin y su visión de objeto hacia todos los demás seres vivos, ¿no? Entonces incluso sus compañeros, que parece a lo que nos dejan ahí explícito es, pues Kevin no tiene amigos, ¿no? Kevin en ningún momento socializa. Al fin de cuentas los va a ver como presas después. ¿Y cuál va a ser el evento? Por aquí adelantándonos un poquito, el evento va a ser, si mal no recuerdo, que cierra las puertas de por ahí el gimnasio, en donde están todos los compañeritos en ese instituto, y una vez que cierra las puertas, bueno, con toda tranquilidad saca su arco, saca sus flechas suficientes para todos y empieza a asesinar uno tras otro, ¿no? A fin de cuentas emulando también esta cuestión de cacería muy primitiva. El evento del psicópata también va a ser así, primitivo. El pasaje al acto le permite evadir la escena que lo habían convocado, digamos, se tenía que morir. Y la única forma de no morir era matando a los demás. Entonces, por eso es que ni siquiera él sabe por qué los mata. No hay una explicación porque en el pasaje al acto no habría esa explicación y no es un discurso que se presenta ante el otro. No es para que alguien se lo interprete, simplemente fue una evasión de lo que iba a pasar.
y lleva a esta cuestión en la que como tal se aísla de los demás, tanto como al principio lo querían aislar, y a fin de cuentas cumple con ese deseo quizás de los otros, pero un deseo que también es propio, ¿no? El psicópata está en esa vertiente en la que no sabe qué es lo que lo satisface, porque está en esa vertiente también que su deseo está trastocado, ¿no? El deseo muchas veces, como habíamos visto, que surge frente a la falta, podría ser en esta cuestión, podría ser en esa transmisión del deseo de los padres o como tal de la figura del apego que denominemos, y con el psicópata pasa en la cuestión que si no es deseado, que si es desplazado, que si tiene un vínculo que lo atenta, y en esta cuestión por eso él lo atenta, el deseo también no está presente en el psicópata, no sabe desear, ¿no? A fin de cuentas, por ahí uno de los autores nos menciona desde una cuestión más criminológica, cómo es que el psicópata no tiene, digamos, llenadera, ¿no? Muy dicho coloquialmente, y que algunos otros autores, digamos, psicoanalíticamente, cómo lo podrían considerar o cómo lo podemos considerar, a fin de cuentas, como ese perverso que dice, el perverso es el gastrónomo, o el perverso es el apreciador de la comida, porque a fin de cuentas entra en ese goce, pero el psicópata es el glotón. El psicópata no va a llenarse, el psicópata va a estar probando de todos, ¿no? El perverso muchas veces, como es lo que veíamos en perversiones sexuales o morales, tienen una cuestión en la que eligen una, obviamente sabemos cómo es la elección, y se quedan con esa, ¿no? Quizás un par, ¿no? Pero en eso están. El psicópata, ¿cómo es? El psicópata tiene múltiples perversiones también, y el psicópata no llega a, como tal, a sentir ni la satisfacción del goce como lo haría el perverso, ¿no? Entonces el psicópata va hacia una destructividad que es hacia los demás, pero porque está en él mismo, ¿no? La destructividad. Entonces ahí es la cuestión en la que todo el momento está con esta cuestión de insatisfacción y de no saber por qué hace las cosas, ¿no? El perverso podría darse una noción de yo hago esto porque esto y esto y esto y esto. Incluso ellos mismos se acaban analizando y te dan la explicación, yo soy así porque me pasó esto, ¿no? Pero sin embargo el psicópata no, el psicópata es, no sé, ¿por qué? Porque ni siquiera sé cuál es el deseo. Dice Edgar, ¿por qué no hablan todos? Pues porque es tema de Octavio, güey, caray. Es el que sabe. Este es tema hombre. Del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos. Recordarles por ahí la invitación al evento, y bueno, por ahí, eso sí, como tal ya el ciclo vamos a estar con otras participaciones, ya no nada más la mía, pero bueno, hoy sí, coordinado de esta manera del instituto, y bueno, dando la explicación desde la materia, como también nos mencionan acá, interdisciplinaria, ¿no? La criminología, incluso el psicoanálisis y también un poco de derecho, ¿no? Por último, ¿qué es lo que sucede con Kevin? A fin de cuentas, pues bueno, Kevin como tal, así como inicia la película, Kevin es arrestado por este hecho, un asesinato múltiple, donde asesina a todos sus compañeritos y también a la hermana y a su padre. ¿Y qué es lo que podemos sacar de ahí? Ya por ahí contestaban la pregunta más tempranamente. Pues bueno, Kevin no acaba asesinando a la madre, también por esta cuestión del vínculo que lo mantiene con vida, pero un vínculo que lo ha mantenido con vida desde siempre. Por eso escasamente el psicópata acaba matando, digamos, al que lo predispone, ¿no? En este caso, muchas veces la familia misma, y la familia queda intacta de sus acciones. Muchas veces un miembro de la familia, como en este caso sería la madre, y la madre queda intacta de sus acciones. ¿Pero por qué? En este caso pareciera que es lo que lo mantiene con vida, ¿no? Lo mantiene con vida que la madre odia a Kevin y él puede odiar a la madre, ¿no? En esta cuestión de odio por odio, ¿no? Y a fin de cuentas es un vínculo muy trastocado, muy tergiversado, pero un vínculo que existe, ¿no? Entonces Kevin es odiado y Kevin lo tratan de hacer sentir culpable, y en este caso paga con la misma moneda. Si a mí me quieren hacer sentir culpable y me están atosigando de preguntas que es por qué asesiné a tales o cuales personas, yo voy a hacer que se siente culpable la madre, ¿no? Entonces, en esta cuestión no va a adoptar ninguna posición de culpa, no va a adoptar ninguna posición de arrepentimiento, sino que todo el momento va a ser esta respuesta de no sé por qué lo hice, y a fin de cuentas, acuérdate que tú también me hiciste daño, ¿no? Pero no una cuestión de yo por eso lo hice, por eso me vengué, no, sino fue lo que aprendí, ¿no? Entonces, a fin de cuentas se vuelven esos emuladores, sí más sistemáticos, sí más en esta cuestión de escasos de sentimientos, que es por ahí de lo que nos mencionan muchas veces en el psicópata, que a fin de cuentas aprenden en base a la experiencia, pero muy, muy, digamos, textual, ¿no? Una experiencia que no va más allá de la práctica, sino en este caso, eso fue lo que vi, eso fue lo que hago. Me tratan de destruir, destruyo, ¿no? Por ahí una de las famosas vertientes para el psicópata, que es el doctor Robert Hare, a través de su obra nos dice que es esta cuestión de conocer un sentimiento, pero como un diccionario, no en la cuestión de vivirlo, ¿no? ¿Cómo es la felicidad? Bueno, es un estado de alegría, de éxtasis, bla, 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 bla. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? Bueno, ya cada uno empezaría a pensar
un poco en esto, y sin embargo el psicópata pues no va a tener esta respuesta a nivel de vivencia, o sea, a nivel de yo sé qué es esto, ¿no? Muchas veces, como decían, explícale un color a un ciego. ¿Cómo es el color verde? Bueno, es imposible, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar? Porque normalmente nos vamos a ejemplos de lo que vemos, ¿no? Y en esta cuestión para el psicópata también sería, no puedo explicar ni lo que hice, ni lo que siento, ni lo que deseo, ¿no? Parte de la teoría. Un minuto. Y para concluir, Pues bueno, ahí veremos en este caso un claro ejemplo de psicópata. Vimos un poquito el repaso a nivel de cómo es el caso, a nivel de cómo lo expone esta película. Recordarles nuevamente la invitación a que si ya la habían checado, pues ahora tienen más maneras de pensar este argumento. Si no lo han checado, pues la invitación a hacerlo. Y por supuesto la invitación a que nos acompañen en el ciclo de proyecciones. Comenzamos el siguiente miércoles. Pueden preguntar ahí tanto por la página de Café Psicoanalítico Radio en Facebook o directamente yendo a los links de como tal el instituto. Entonces, pues bueno, los esperamos el siguiente miércoles allá en el aula, con ya la proyección de la película y el análisis, y el siguiente programa aquí en el café, pues con más temas, ahora ya de más parte de la oferta académica de la asociación, ¿no? Entonces, pues por mi parte un gusto, espero también lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Que tengan buena noche y que disfruten su semana. Gracias por escuchar el programa y que tengan buen fin de semana. Buenas noches, hasta la próxima. muy buenas noches y que tengan buen fin de semana.